Jueves 5 de agosto, del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, cuando llegó Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hizo esta pregunta a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos le respondieron: unos dicen que eres Juan el Bautista, otros que Elías, otro que Jeremías o alguno de los profetas. Luego les preguntó: ¿Y ustedes quién dicen que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y le dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le dijo entonces: Dichoso tú, Simón, hijo de Juan, porque esto no te lo ha revelado ningún hombre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo a ti que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y los poderes del infierno no prevalecerán sobre ella. Yo te daré las llaves del reino de los cielos. Todo lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y todo lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Y les ordenó a sus discípulos que no dijeran a nadie que él era el Mesías. A partir de entonces comenzó Jesús a anunciar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén para padecer ahí mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, que tenía que ser condenado a muerte y resucitar al tercer día. Pedro se lo llevó aparte y trató de disuadirlo diciéndole: No lo permita Dios, Señor. Eso no te puede suceder a ti. Pero Jesús se volvió a Pedro y le dijo: Apártate de mí, Satanás, y no intentes hacerme tropezar en mi camino, porque tu modo de pensar no es el de Dios, sino el de los hombres. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hay una pregunta fundamental que pues debe hacerse toda persona, ¿verdad? Debe hacerse toda persona. Hay preguntas que no sabemos la respuesta, pues no tiene mayor trascendencia, ¿verdad? Que no sé si sabemos cuál es la fórmula química del agua. Si no sabemos qué es H2O, pues no pasa nada, ¿no? O la fórmula del sodio X. Eso no tiene pues mayor trascendencia. Pero que no sepamos quién es Jesús, pues eso sí tiene su importancia. ¿Por qué? Porque Jesús es el que nos muestra el camino para ir al cielo. Jesús es verdadero Dios y también verdadero hombre. Y Jesús muestra el camino para llegar a Dios. Él nos dice: yo soy camino, verdad y vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Por eso, hermanos, nosotros debemos de conocer a Cristo, ¿verdad? Debemos de buscarlo, debemos de encontrarlo, debemos de tratarlo para poder amarlo y así también imitarlo, ¿verdad? Entonces la vida cristiana consiste en amar a Cristo y en imitarle y en servirle. El corazón y el corazón tiene un lugar importante este seguimiento. De tal manera es así que cuando por tibieza o por una oculta soberbia se descuida la piedad y el trato de amistad con Jesús, es imposible ir adelante. Seguir a Cristo de cerca es ser amigo de Él. Y de esa unión amistosa nos conduce a poner en práctica sus enseñanzas. Es un amor con obras. Un amor con obras. Jesucristo es camino, verdad y vida. Amar a Cristo nos debe de llevar a seguir sus enseñanzas. Jesús nos dice: nadie puede ir al Padre si no es por mí. Solo por Él y en Él podremos alcanzar nuestro destino sobrenatural. Por eso en la misa se nos dice: por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, únicamente a través de Cristo, su Hijo muy amado, acepta el Padre nuestro amor
y nuestro homenaje. Cristo es la verdad absoluta y total, sabiduría increada que se nos revela en su humanidad santísima. Sin Cristo nuestra vida es una gran mentira. Ya en el Antiguo Testamento, Moisés, por mandato de Dios, levantó la mano y golpeó 2 veces una roca y brotó agua tan abundante que bebió todo aquel pueblo sediento, como escuchamos en la primera lectura de la misa de hoy. Pero aquella agua era figura de la vida que sale de los torrentes de Cristo y que saltará hasta la vida eterna. Y Él es nuestra vida, porque nos mereció la gracia, vida sobrenatural del alma, porque esa vida brota de Él, de modo especial en los sacramentos, y porque nos la comunica a nosotros. Toda la gracia que poseemos, la de toda la humanidad caída y reparada, es gracia de Dios a través de ¿quién? De Cristo. Y esta gracia se nos comunica a nosotros de muchas maneras, pero el manantial es el único, es el mismo Cristo, su humanidad santísima, unida a la persona del Verbo, la segunda persona de la Santísima Trinidad. Ojalá que cuando el Señor nos pregunte a cada uno de nosotros, ¿quién dices que soy yo?, sepamos responderle con la fe de Pedro, ¿verdad? Tú eres Cristo, el Hijo de Dios vivo. Tú eres el camino, la verdad y la vida, sin el cual mi vida está completamente perdida. Hermanos, y ese es uno de los problemas de hoy de muchas personas ateas que no quieren saber nada de Dios, pero el hombre sin Dios no sabe ni quién es ni a dónde va. Es como un barco que empieza a navegar sin brújula, empieza a navegar a la deriva. Entonces, por eso tenemos que tener un modelo a quien seguir, que es Cristo. Cristo, camino, verdad y vida. Pues, si lo seguimos a Él nos va a llevar a ser plenamente humanos, nos va a llevar a nuestra realización plena. Así que no andemos experimentando con ideologías, siguiendo ahí a unos pseudopastores, sino sigamos a Jesús, el pastor que conoce sus ovejas, el pastor que las lleva a pastos abundantes, el pastor que los lleva a la casa del Padre. Así que no sigamos a otro que no sea a Jesucristo. Pues así como Pedro le dijo, tú eres el Hijo de Dios vivo, pues así también nosotros lo reconozcamos, lo tratemos, lo amemos y lo imitemos, ya que imitarlo, pues eso es lo que nos va a llevar a la casa del Padre, ¿verdad? Porque no todo el que diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que cumpla la voluntad del Padre, y la voluntad del Padre nos la manifiesta Cristo. Pues seamos generosos en el seguimiento de Cristo y sirviéndole mucho. Que tengan un feliz día.